veamos dónde estamos. ¿Sabes? Cuando se habla de agricultura convencional, la gente piensa que convencional significa que siempre ha sido así. No es como siempre ha sido. Son 10 décadas de lo que yo llamo el experimento químico, donde empezamos a tratar los síntomas con químicos. Y no era así como lo hacíamos durante decenas de miles de años antes, pero ¿es ese modelo sostenible? Porque hemos tenido 10 décadas de tratar los problemas con una solución química. Y básicamente lo que necesitas saber es que el año pasado aumentamos el uso de químicos, esto a nivel global, en un 14.7%. El año anterior a ese, 14.4%. El año anterior, 14.1%, 13.9%, 13.6%, 13.1%. Cada año durante 10 décadas, más y más químicos se han vertido globalmente en nuestro entorno, pero espera. Cada año, sin excepción, hay más y más presión de plagas y enfermedades a nivel mundial. Así que eso es literalmente la definición de insostenible. Aplicar cada vez más para obtener cada vez menos respuesta, obviamente, no es un buen modelo. Y ese más y más, por supuesto, te está costando cada vez más. Así que una gran parte de esto, lo que vamos a enseñar hoy es esto. ¿Cómo puedes volver a las causas raíz en lugar de tratar los síntomas? Cuando hablamos sobre el concepto de tratar síntomas, nos referimos a la práctica común en la medicina y en la atención sanitaria de centrarse principalmente en aliviar o reducir los síntomas que experimenta una persona, en lugar de abordar directamente las causas subyacentes de esos síntomas. Es importante reflexionar sobre este enfoque, especialmente cuando consideramos la salud humana en su totalidad. La salud humana es un tema complejo y multifacético que no puede entenderse completamente si solo nos enfocamos en los síntomas visibles. Por eso insisto en volver una y otra vez a la idea de la salud humana integral, porque existe una profunda interrelación entre los diferentes aspectos de nuestro bienestar físico, mental y emocional. Todo está conectado y para lograr una verdadera mejora en la salud debemos mirar más allá de los síntomas y considerar cómo interactúan todos los factores que influyen en nuestro estado general. Si miramos modelo de salud humana, el mayor asesino el año pasado fue la enfermedad coronaria, seguida por el cáncer, que probablemente sea la principal causa para Navidad. El número 3 era el accidente cerebrovascular. Ahora es el número 4. ¿Adivinen cuál es ahora el número 3? Los medicamentos recetados son nuestro tercer mayor asesino en el planeta. Si miras al estadounidense promedio, a los 60 años está tomando 16 medicamentos y para los 65 el promedio es de 22 medicamentos. Y todo el modelo consiste en que cada cosa apaga algo o desata algo más. El químico más vendido del mundo, ya sabes, el medicamento, son los fármacos para reducir los lípidos, los medicamentos para bajar el colesterol, y su modo de acción, como ocurre en casi todos los casos, excepto cosas como los antibióticos que matan tanto a los buenos como a los malos. Pero el modelo es que apagas algo. Bueno, el cuerpo humano es una maravilla y nunca hace solo una cosa. Por ejemplo, si miras cómo funcionan todos, los 9 medicamentos que bajan el colesterol, lo que hacen es bloquear el bloque de construcción del colesterol. El primer error fatal ahí es que el colesterol no es un veneno. El colesterol es un nutriente sumamente importante, es un antioxidante. Y lo que es realmente importante, tienes algo llamado la cascada hormonal y el bloque de construcción en la cima de esa cascada. Ese es el bloque de construcción para cosas clave como la progesterona, el estrógeno y por supuesto la testosterona, entre otros. En la parte superior de eso está el colesterol, es un bloque para esto. Las personas que toman el medicamento pierden libido en 12 meses. Es un efecto secundario muy común. Eso es porque no estás produciendo testosterona y la testosterona no se trata solo de la libido. Esta es la interrelación. La testosterona tiene que ver con la integridad muscular. Sabes, tienes 50 años y te miras al espejo después de salir de la ducha y quizás ves un poco de piel flácida bajo los brazos y piensas, ¿qué demonios? Estoy haciendo el mismo ejercicio, comiendo la misma comida de siempre. Y lo que estás viendo es un escenario muy común de disminución de testosterona por una variedad de razones, incluyendo los componentes básicos para la testosterona, que incluyen cosas como los ácidos grasos omega 3. Pero lo que estás viendo es algo bastante serio, ¿no? Porque tienes un músculo, porque esto es integridad muscular, el papel más importante de la testosterona, tienes un músculo que está haciendo boom, 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 que si tienes flacidez aquí, también la tienes allá.
Y eso no es una buena señal cuando la testosterona está tan fuertemente vinculada a la salud del corazón. Y todo este tema del mayor asesino coro, así que estás tomando algo para tu corazón y está afectando uno de los nutrientes más importantes para la salud cardíaca. Y esa es la quiebra del modelo de tratamiento de síntomas. Si miramos la ciencia veterinaria, sabemos que los perros en 1900 vivían en promedio hasta los 18 años. Sabemos cuál es el potencial genético de los perros, quizás no de algunos de los cruces, los nuevos caniches híbridos, pero el potencial genético de los perros es de 22 años, porque hay perros que han vivido tanto. 18 era el promedio. El año pasado el promedio fue de 8 años. Entonces, ¿cómo puedes, como científico veterinario, decir, lo bajé de 18 a 8, hice un buen... Es una especie de acusación patética de la quiebra del enfoque de tratar solo los síntomas. Y como mencioné, en el modelo agrícola hemos hecho lo mismo. Cada vez más productos químicos. ¿Sabes? Todo esto comenzó con un tipo llamado Justus von Liebig, un químico alemán, el principal químico de su época, químico industrial, pero un químico. Y tomó algo de materia vegetal, 100 kilos. Si tomas 100 kilos de tu cultivo y los quemas, te quedan 5 kilos. Y esa es la ceniza que contiene los minerales que hicieron crecer ese cultivo. Así que tomó algo de materia vegetal, la quemó, analizó la ceniza con la tecnología rudimentaria que existía en ese momento y determinó que esa ceniza consistía en su mayor parte de nitrógeno, fósforo y potasio. Y él dijo, bueno, caray, podemos fabricar esto. Tenemos fábricas de armamento inactivas por todo el mundo, ¿no? En ese momento. Podemos poner esto en una bolsa. Y así comenzó el proceso de simplificación excesiva. Quiero decir, hay que entender que la primera célula que surgió del movimiento precámbrico tenía 74 minerales. Y si reconoces este plano perfecto, esta maravilla interrelacionada llamada naturaleza, te das cuenta de que no existen los accidentes. De los 74 minerales, hay un papel para cada uno de esos 74 minerales. Y el método convencional, cuando digo convencional, me refiero al método original de agricultura, donde los animales siempre formaban parte de esa ecuación, donde se rotaban los potreros, se cultivaban cultivos de abono verde y se reciclaba el estiércol animal. Cada vez que cosechabas un cultivo, extraías un poco de esos 74 minerales, pero los reciclabas en el modelo original. Ahora simplemente decimos, bueno, no necesitamos hacer nada de eso. Podemos aplicarlo desde una bolsa. Ponemos 3 cosas, quitamos 74. De 10 a 15 años después empezamos a ver presión de plagas y enfermedades como nunca antes. En vez de decir que había relación con esta nutrición simplificada, que por supuesto la había, la ciencia intervino y dijo, aquí tienes un montón de químicos que harán el trabajo. Y desde entonces, cada año hemos puesto más y más de esas cosas, obteniendo cada vez menos respuesta. Dices, oh, probé este Diasene y funcionó. Sí funcionó, pero estamos hablando del panorama global. Estamos aplicando cada vez más y obteniendo cada vez menos respuesta. Ahora, toda sociedad anterior a la nuestra, sin excepción, en algún momento se hace la pregunta como una guía para el éxito de lo que sea. En este caso, estamos hablando de la producción de alimentos, pero la pregunta es, ¿qué hereda la próxima generación como medida del éxito de esa sociedad? Y cuando hacemos esa pregunta, hay muy poco que... Mira, hay 3 cosas que no te dijeron sobre esta idea de controlar plagas y enfermedades con químicos. La primera de ellas se llama bioacumulación, lo que sucede con esos pequeños residuos que están presentes. Un guisante tiene en promedio 11 residuos, un tomate tiene 9 residuos. Y hay cantidades que dijimos, sí, lo probamos con un conejillo de Indias y puedes tolerar 4 partes por millón de diacene, 5 partes por millón de glifosato. Pero ¿cómo maneja realmente el cuerpo eso? Bueno, tu hígado es tu órgano más importante que tu corazón. Se encarga junto con tu páncreas de la digestión y no puedes vivir si no digieres, pero también está involucrado en lo que se llama un proceso de desintoxicación en 2 etapas, donde tu hígado elimina y desintoxica tu cuerpo. Y básicamente el modelo es que la mitad de los químicos que usamos, son sustancias basadas en la naturaleza, que simplemente tomamos un compuesto activo y lo sintetizamos. Y el hígado puede ver eso y decirme, sí, lo reconozco, puedo identificarlo y puede proceder a desintoxicar hasta cierto punto ese contaminante. Pero la otra mitad, o un poco menos de la mitad de esos químicos, son creaciones nuestras. Y el hígado dice, ¿qué demonios es eso?
y reconoce que no es una estructura química buena y la expulsa y la almacena en nuestras células grasas. Y eso se llama bioacumulación. Así que cuando investigaron, ya se ha habido muy pocos estudios sobre esto, cuando analizaron a 700 niños en Estados Unidos, la mitad de zonas rurales y la otra mitad de zonas urbanas, para ver si había alguna diferencia, y examinaron los 13 productos químicos agrícolas más utilizados en un estudio de hace 4 años y medio: fungicidas, pesticidas, herbicidas y vermicidas, que la mayoría de nosotros les damos a los animales. Para horror de los investigadores, no pudieron encontrar ni un solo niño que no tuviera niveles inaceptables de los 13 químicos según los estándares de la FDA. Y eso no es un panorama alentador, porque la principal causa de muerte entre nuestros niños es la leucemia infantil. Tenemos una sala de leucemia en cada ciudad. El primer caso se descubrió recién en 1907 y no hay debates ni discusiones sobre la relación entre los químicos ambientales, no solo los químicos agrícolas, sino también todos los estabilizadores de alimentos y docenas más. De hecho, existen 74,000 químicos registrados allá afuera. Pero, ya sabes, si podemos hacerlo mejor, entonces deberíamos analizarlo, y estoy muy agradecido de que hayas venido a ver qué otras opciones existen. Y de eso vamos a hablar frenéticamente durante los próximos días. Así que mencionamos a los escolares. Eran 1,400, 700 de la ciudad y 700 de zonas rurales. Y toda esa historia, un enorme aumento de químicos cada año. Estamos hablando de que, ya sabes, cuando comencé este camino, y muchos de los que trabajamos en este campo hemos notado lo mismo, apenas había un poco de interés. Ya sabes, había muchos brazos cruzados, que es el lenguaje corporal ¿de qué demonios se trata esta mierda? Y cuando intentabas que se abrieran, ya sabes, era muy diferente. Ha habido como un despertar que está ocurriendo a nivel global, por ejemplo, en una gira por Europa dentro de un par de semanas, y todo está agotado. Y ese despertar, todos lo están notando, ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, y es maravilloso que haya un cambio de esa magnitud. Pero algunas de las cosas que están impulsando ese despertar, una de ellas es lo importante que es este delgado velo de capa superficial del suelo. No hay nada en el planeta que se le acerque en importancia. No podemos alimentarnos sin ese delgado velo, y lo estamos perdiendo a un ritmo de 7 a 12 toneladas por hectárea al año, y está acelerándose debido al cambio climático. Y a ese ritmo, según el profesor Ratan Lal, probablemente el principal científico agrícola del mundo, en toda una serie de artículos que presentó hace 5 años, teníamos en ese entonces 60 años restantes antes de que se acabara a ese ritmo de pérdida. Bueno, ahora son 55 años y no hay, y no sobrevives. Dices, oh, podríamos alimentarnos hidropónicamente. No, no puedes. Es comida basura. Tienes que entender, la hidroponía es comida basura. ¿Por qué es eso? Bueno, más adelante te mostraremos cómo usar una pequeña herramienta llamada refractómetro. La historia es que hay 2 formas de nitrógeno, nítrico y amoniacal, y el nitrógeno amoniacal domina en el modelo porque hay fijación de nitrógeno y existe el ciclo nitrato-amonio en el suelo. Pero en la hidroponía solo usas una forma: nitrato de calcio y nitrato de potasio. Es solo la forma de nitrato, y la forma de nitrato siempre se absorbe con agua allí, y la planta no se detiene. Si está presente, la planta lo absorbe, y siempre junto con el agua, lo que diluye todo lo demás. Así que cuando mides los sólidos disueltos, estás midiendo el valor nutricional. Una lechuga debería marcar 12 grados Brix en ese pequeño medidor. Una buena lechuga, 12 o más. Nunca hemos encontrado una lechuga hidropónica en ningún lugar del planeta que supere 1,5 grados Brix. Es una basura total y absoluta que no debería entrar en tu boca. No puedes cultivar buena comida. Sí puedes. Hay todo un tema, y nosotros estamos ayudando con eso. Estás incorporando microorganismos en esa ecuación. Puedes añadir algunos nutrientes extra, incluyendo sílice, que por supuesto nunca estará disponible en una solución hidropónica de otra manera. Y puedes cambiar eso, pero nunca jamás será comparable a un buen suelo. Así que no hay opción. El suelo es más valioso de lo que podemos imaginar. Y tú dices, bueno, ¿cómo perdemos? ¿Por qué estamos perdiendo de 7 a 12 toneladas de humus cada año? Bien, de suelo más bien. Y esto se relaciona con esto que llamamos humus, el pegamento que mantiene todo esto unido. Hemos pasado de un 5% de materia orgánica a nivel global, en promedio, a solo un 1,5%, y ese es el pegamento. Eso es
Nuestros ríos corren marrones. Hemos tenido tormentas de polvo que en un momento cubrieron toda la costa este desde Sudáfrica. Desde el sur de Australia hasta Cairns tuvimos una tormenta de polvo, hace una década o algo así. Billones de toneladas de capa superficial del suelo, pero las tormentas de polvo son una pérdida del pegamento que mantiene unido ese suelo. Los ríos no deberían correr marrones después de una tormenta de lluvia. Y eso es humus, la materia orgánica, lo que mantiene el suelo unido y hace muchas otras cosas de las que hablaremos. Así que es una parte enorme de la historia y vamos a hablar de cómo podemos cambiar eso. Y también vamos a hablar de esto. Cuando hablamos de lo que yo llamo agricultura nutricional, estamos hablando de minerales, microorganismos y humus, esta cosa tan importante llamada humus, y sus interrelaciones. Y todo se trata simplemente de entender cómo funcionan estas tres cosas. Y la historia de la vida del suelo casi uno podría decir, bueno, ¿qué es más importante, los minerales o los microbios? Es como el dilema del huevo y la gallina, porque ambos son sumamente importantes, pero el péndulo se está inclinando mucho hacia la importancia de estos miles de millones de organismos bajo tus pies que determinan cada aspecto. Y hay este tremendo par. Cada aspecto de la salud de las plantas y la resiliencia de las plantas está determinado por estos microorganismos. Y existe un tremendo paralelismo con tu propio sistema. Nos hemos considerado físicamente como un saco de células, básicamente 10 billones de células, todas interrelacionadas, todas comunicándose entre sí a diario. Y eso, ¿sabes? Estas células son quienes somos físicamente. Tenemos algo aparte llamado espíritu, pero físicamente tenemos 10,000 millones de células, no billones. Y luego descubrimos más recientemente, ha habido más investigación sobre este tema que sobre cualquier otra cosa en los últimos años, especialmente en la última década, este descubrimiento del microbioma humano. Ahora nos damos cuenta de que tenemos un tubo de 9 metros que va de la boca al ano y contiene 100 mil millones. En realidad, hay 10 veces más de ellos que de nosotros. Tienes 6,000 millones por centímetro cuadrado en cada, y podrías decir, quítame esas cosas asquerosas de ahí, y meterte en una bañera de Dettol mañana y noche y duraría 6 días antes de morir. Matas tu biopelícula protectora. Hay un paralelismo muy fuerte con lo que le hemos hecho a las plantas en muchos casos. Y cuando observamos lo que esta vida interna nos brinda, es toda una serie de compuestos bioquímicos que nos sostienen y protegen, además de ayudar con la digestión y demás. Es exactamente lo mismo que ocurre en el estómago externo de la planta, que es lo que se llama la rizosfera, esa pequeña zona justo al lado de las raíces donde la planta alimenta el 30%. Es un concepto fascinante. Así que tienes el proceso más importante del planeta, que se llama fotosíntesis. Y puedes decir, eso no puede ser lo más importante. Bueno, sí lo es, porque de ahí vienes tú. Todas las formas de vida basadas en carbono provienen del proceso más importante donde las plantas toman agua, luz solar y dióxido de carbono en estas pequeñas fábricas de azúcar verdes llamadas cloroplastos y producen el bloque de construcción de todo, incluyéndote a ti, y ese bloque, de ahí proviene el bloque fundamental de toda la química del carbono, surge de este proceso de la fotosíntesis. Así que no hay nada más importante que eso, pero... Y la planta utiliza la glucosa junto con minerales para todo lo que hace, incluyendo la productividad, la producción y demás, y también para su protección. Pero la mitad de la glucosa que produce en estas pequeñas fábricas de azúcar cada noche la bombea hacia sus raíces, y el 60% de esa mitad lo regala. ¿Por qué demonios harías eso? Tu sustancia más importante la expulsas por tus raíces. ¿Por qué harías eso? Porque ahí, en el nexo del proceso más importante del planeta, está posiblemente el principio más importante, sencillo. Y ese principio y está presente en toda la naturaleza y en toda tu vida, y puede que ni siquiera lo reconozcas. Ese principio es, da y recibirás.